Alena nació en una familia de gente rica, aunque, por supuesto, no tenía ningún mérito en esto. Incluso se puede decir que adquirieron toda la riqueza de la familia Ivánich ya en el momento en que Alena vivía en el mundo. Sus padres, como muchos de sus compatriotas, comenzó su carrera en los turbulentos años 90, cuando la principal ocupación de la gente era sobrevivir y tener algo que comer a la mañana siguiente, porque Alena no recordaba que sus padres le prestaban especial atención. Ojo, antes vivía sola, estudiaba todo sola, se cuidaba cuando enfermaba temprano, aprendió a usar el despertador y a usar el transporte público, y también despertaba temprano la vieja estufa de gas, que también pertenecía a su abuela. Mamá y papá trabajaban mucho y apenas descansaban o simplemente no sabían descansar porque los tiempos eran difíciles y no se imaginaban cómo sería. Sería como ir a un resort con los 7 y el dinero que se podría invertir en el negocio. Alena muchas veces envidiaba a otras chicas de su clase que quizás no vivían tan prósperamente, no solo veían en los días festivos importantes como le iba en la escuela. Los éxitos de la niña eran música, mediocres en las ciencias exactas y naturales, pero como contrapeso ella era bueno versada en todo lo relacionado con las humanidades y las artes, incluso sin tutores. Alena sabía perfectamente el inglés. También leía mucho, disfrutaba leyendo y estaba interesada en la historia. Ella era, si no la estudiante más fuerte de la clase, al menos no la más débil. Y ella también era su amiga. Había chicas que le convenían. Alionka siempre había sido excelente escogiendo amigos desde pequeña. Después de graduarse de una de las clases, los padres de Alionka lograron construir su propio negocio para poder enviar a su hija a estudiar en una universidad extranjera de moda, pero la niña, que fue amable, tranquila y flexible toda su vida, nunca discutió con sus padres y ni siquiera en las pequeñas cosas se interponen en su camino. Rechazó abiertamente la opción propuesta por su madre y su padre, le expresó Alena. Padres, su decisión firme y equilibrada de ninguna manera. Además, no irá a una universidad extranjera, simplemente no estaban preparados para lo que se podía hacer con tanta decisión y simplemente renunciaron a una maravillosa oportunidad de triunfar en la vida y lograr todo lo que otros soñaron durante años e incluso décadas. Alena estaba por ciento segura de que entraría primero en culinaria escuela técnica y se graduará de ella no por miedo, sino por conciencia, simplemente porque le gusta cocinar y le gustaría que sus habilidades fueran en vano, y luego estudiará felizmente alguna especialidad económica en una universidad local y no podrá solo cocinar, pero también abrir su propio restaurante. Era el sueño de Alionka desde pequeña, desde la época de jugar con platos y pasochki. Los padres escuchaban atentamente a la niña pero no hubo respuesta, sí o no, solo de Rona respetaban la decisión de su hija. Ya sea la elección de ropa, zapatos, círculo social o sección de patinaje artístico y, por otro lado, la vida independiente rara vez brinda la oportunidad de corregir errores cometidos por inexperiencia o ignorancia y, por lo tanto, la elección de un camino en la vida debe abordarse con precaución. Alna no presionó a Rodita, sabía lo que aceptarían al final. Después de todo, por derecho propio, ella era, en general, una persona razonable y nunca mamá y papá tuvieron que sonrojarse por ella. Una decisión positiva era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, poco a poco podrías empezar a prepararte para el estatus. Estudiantes de educación técnica. De hecho, como esperaba Alena, resultó que después de consultar y pensar detenidamente, los padres de la Sal para tomar tales decisiones de forma independiente, lo único que corrigieron en su plan fue el orden de recepción de los tan esperados diplomas. Madre y padre insistieron en que la mujer necesitaba estudiar lo antes posible, porque así formaría una familia y se iría de baja por maternidad, lo que significa estudiar secuencialmente en una escuela técnica y una universidad. Mucho tiempo. Por eso ofrecieron formación paralela durante el día en una escuela técnica y en la universidad por correspondencia. Alena pensó que esta es una opción completamente razonable y viable. Solo hay que esforzarse en hacer todo a la vez y no tener problemas para estudiar aquí o allá, pero la perspectiva de obtener 2 títulos al mismo tiempo en unos pocos años atrajo a la joven por la libertad de acción que le prometieron inmediatamente después de terminar sus estudios.
Es decir, se decidió que empezaría a estudiar en una escuela técnica y universidad en paralelo. Los años siguientes estuvieron marcados por una difícil batalla para Alena. Para el liderazgo del grupo de la escuela técnica, sin duda quería ser uno de los mejores para saber y poder hacer más. Pasaba horas y horas leyendo mapas tecnológicos de nuevos platos, tus manos hasta que, en un intento de dominar el tallado para decorar el producto terminado, los maestros notaron y predijeron el éxito de Alena en su trabajo. La niña era realmente diferente a muchos de sus otros compañeros que llegaron a esta institución educativa sin recurrir a alma y corazón, pero simplemente porque que necesitaban sentarse en algún lugar o que sus padres los enviaron casi a la fuerza a la universidad. A Alena también le iba muy bien. Estudió allí con mucho gusto, pero aún sin el entusiasmo que mostró cuando estudiaba en la escuela técnica. No tenía ninguna materia favorita en particular y las enseñaba todas de la misma manera monótona y de memoria. Este estudio mediocre no atraía mucho a la niña, pero al fin y al cabo le prometía un futuro brillante. Y administre su propio negocio de restaurante basándose en el poderoso conocimiento adquirido en la Facultad de Economía es mucho más sencilla, correcta y segura que sin ellos. Por eso Alena pasó horas leyendo libros de texto y luego reproduciendo a los estrictos profesores durante el examen todas esas sabias máximas que allí se establecieron. No se cansaban de su inteligente y decidido sol, pero hubo una circunstancia que los hizo así. Estaban preocupados porque Alena casi no tenía vida personal. Bueno, en serio, ¿cómo puedes tener tiempo para soñar con tener una cita? Por la noche sí con. Por la mañana debes presentarte en la escuela técnica, dominando la técnica de cortar verduras. Y por la tarde, cuando todos tus compañeros se relajan y se divierten para su propio placer, necesitas leer y aprender el contenido de 2 párrafos de uno. Libro de texto con un título difícil de pronunciar y sabes que seguro te preguntarán sobre él cuando llegue la sesión a la universidad. Aunque Alena era una chica bonita y hasta se podría decir hermosa, con el pelo largo color trigo hasta la cintura. Piel blanca y transparente con manchas claras de pecas que no eran. Lo estropeó, pero al contrario, le dio entusiasmo, ojos verdes en el suelo de su rostro enmarcados por pestañas esponjosas y una esbelta figura de niña, la joven vestida con estilo y modernidad, de ropa o complementos entre sus pares era notable y atractivo. Pero el problema es que hasta las chicas feas tenían hijos, pero ella no dominó la sabiduría una y otra vez, día tras día. Cocinando los platos de sus sueños entonces Alena estaba muy ocupada. Sus padres lo vieron y lo entendieron claramente, pero por otro lado, la juventud no es el mejor momento reservado por la naturaleza para la locura del enamoramiento, las bellas obras y la alegría. De la vida tal como es, la niña sorprendió repetidamente a sus padres tratando de hablar con ella sobre sus perspectivas en su vida personal, pero cada vez era terrible y no era en absoluto que no quisiera tener un novio o una cita. Alguien sí, y se podría haber hecho el tiempo si ella hubiera querido, sin ningún motivo. Krila es completamente diferente, algo que Alena nunca admitiría ante sus padres, incluso si lo hubiera sido, a pesar de toda su belleza y capacidad para comunicarse con las personas, encontrar un acercamiento a ellos y ser amigas. Alena fue rechazada por la única que yo buscado. Mira a su lado, este chico se llamaba Vladislav y estudiaron en la misma clase con él desde la infancia. A Alena le gustaba esta figura alta, los maestros lo llamaban el payaso de turno. Vladislav a menudo interrumpía las clases, ocasionalmente se portaba mal, pero estudió bien gracias según su excelente memoria. Vladik era el líder de la empresa y siempre se salía con la suya. Alena se enamoró de él en la escuela primaria y llevó su pasión durante toda su vida. La niña miró con dolor en el corazón cómo Vlad llevaba un maletín y prestaba atención a sus compañeros en las discotecas de la escuela. Una clase paralela, como él diligentemente ignoró sus intentos de acercarse a Alena, sabía que ella se destacaba entre las chicas de la clase con su belleza y simplemente no entendía por qué el matón y el matón la ignoraban. Ella audicionó para él incluso si era no es su elección y luego
No tuvo tiempo de escribir su trabajo y recibió una calificación más baja de la que podría tener. Dejó que Vlad escribiera sus tareas sin terminar y nunca se las entregó a sus maestros, es decir, hizo todo lo que pudo para que él prestara atención a ella, pero Vlad, desafortunadamente, claramente lo ignoró. Un día, alrededor de quinto o sexto grado, ocurrió un incidente completamente atroz cuando Vlad arrojó una pelota a la ventana del aula del primer piso y rompió el vidrio y a los niños con los que estaba jugado afirmó que lo hizo a propósito para una apuesta y que no recibiría nada por ello hasta. Los profesores no tuvieron tiempo de detener a los culpables y empezaron a llamar a los padres a la escuela. Vlad se volvió hacia Alyonka que estaba a su lado. La niña a menudo acompañaba al chico que le gustaba como una sombra muda y sugirió: bueno, Lenka, tal vez lo digamos. Que lo rompiste y que eres una niña para que no te regañen así, grita un poco por el orden y te dejarán ir y te llevaré tu maletín a casa por la noche. Ella va y Lena aceptó felizmente. Aunque Vlad la llamó Lena. Y ella no pudo soportarlo. Realmente no la regañarán por su pedido. Es una buena estudiante y no tiende a intimidar. Anna realmente asumió la culpa, y los chicos que estaban presentes cuando la pelota fue lanzada por la ventana bajaron tímidamente la mirada y permanecieron en silencio. No querían pelear con el líder y líder Vladika Lena. Como siempre lo regañaron, pero no mucho. Después de todo, ella era una niña y sus padres eran muy ricos e inmediatamente pagaron vidrios nuevos para la escuela. ¿Y ser feliz qué pasa? Pero no fue así, inmediatamente me olvidé de mí. Una promesa de llevarse su maletín a casa y, en general, la mirada de Alena comenzó a distinguir deliberadamente a Svetka de la multitud de sus compañeros como una chica regordeta y torpe que nunca había podido pensar en tanta felicidad, pero con el coraje de una sutil intuición femenina. En forma de niña, Alena entendió y sintió que estaba haciendo esto específicamente para molestarla y no tenía ningún deseo de ser castigado para escapar. Tenía tantos comentarios sobre su comportamiento que todo el diario rojo solo necesitaba deshonrar a Alena y él logró. Su objetivo ese día estaba acostado en la cama con una fuerte cicatriz. El recuerdo de la niña y luego no pudo mirar a Vlad por mucho tiempo. Aunque no podía mirar, pero amaba, ¿dónde puedes escapar de este sentimiento? El primero y, por lo tanto, muy brillante e intenso, la escuela terminó. Pero Alna siguió discretamente el destino de Vlad, sabía que él había ido a estudiar a una escuela técnica. Parece que Electrotécnica intentó pensar menos en él e incluso intentó comunicarse con otros chicos, pero no funcionó. Porque algo que estaba fuera de la vista y fuera de la mente no funcionó. Entonces la bella joven vivió con este sentimiento. Una niña que estaba feliz todos los días con su apariencia y capacidades, Ana lo mantenía solo él en su memoria todo el tiempo y sus padres no podían deshacerse de este hábito. Por supuesto, no sabían el fuerte apego que Isla tenía por ella. Su alumna, de lo contrario estarían preocupados por el destino de su único rebelde, pero Alna les ocultó intencionalmente los detalles de su vida personal para no volver a preocuparse. Este es su problema y su dolor de cabeza puede solucionarse. Solo y Alena vivieron, por así decirlo, dos vidas entre dos incendios, estudiando en una escuela técnica y estudiando en la universidad. Después de las clases y entrenamientos, llegó a su pequeño pero elegante estudio, que sus padres le regalaron cuando cumplió 18 años, y allí tranquilamente, sola, se preparó para las clases del día siguiente. Un día para Ana fue como dos guisantes en una vaina, pero la niña no estaba nada molesta, al contrario, estaba feliz. Entonces tuvo menos oportunidades de pensar en los gamberros de pelo rubio y ojos marrones. Así que años pasaron volando como siempre. Era hora de pensar en lo que haría a continuación. Recibirán un diploma de finalización de una escuela de cocina. La década de ya estaba en el patio trasero y su rápido flujo sugirió la necesidad de tener su propia empresa por ahora, que fuera pequeña, algo pequeño, una artesanía familiar, pero solo para el alma. Bueno,
Para ganar dinero es comprensible independizarse de sus padres. Alena lo había soñado durante mucho tiempo, no es que le molestara de ninguna manera, solo quería dejar de sentarse en el cuello de su madre y su padre cuando llegó el momento. La niña entendió perfectamente que sus padres invirtieron mucho y construyeron el suyo desde cero. Propio negocio, ahora es su turno de hacer lo mismo y seguramente lidiará con el trueno. Un trueno golpeó, como suele suceder de repente. Anoche Alena se fue a la cama y todo estaba bien para ella, y esta mañana la niña fue despertada por una extraña llamada telefónica de un número desconocido y luego hubo muchas llamadas de ese tipo y literalmente la enterraron y se suponía que no debía despertar. Los padres de la niña murieron en un accidente automovilístico anoche. Heredero, no solo debía encargarse de su digna despedida a otro mundo, sino también asumir todas las preocupaciones sobre el imperio empresarial de sus padres. Decir que Alena estaba devastada y simplemente desconsolada es no decir nada. No podía entender por qué le sucedió esto a ella y a su madre y su padre felices, saludables, exitosos y felices. Simplemente dejó de existir en un instante. ¿Cómo puedes aceptar esto cuando apenas has cumplido años? El mundo entero está a tus pies, pero ya no necesitas nada. Esencia de la empresa de sus padres, firmó obedientemente todos los papeles que le entregó el abogado de su padre, aunque sin olvidar leerlos previamente para tener al menos una idea aproximada de lo que hablaban, de alguna manera automáticamente, sin ganas ardientes y completamente deslucida, recibió un diploma de secundaria especializada. Educación y ahora se ha convertido en pastelera, casi mecánicamente y sin dudarlo. Ha elegido un lugar para el futuro de su primer café y ha comenzado a hacer realidad su sueño. Fue este trabajo el que no permitió que Alena se desanimara y hundirse por completo en las oscuras y viscosas olas de depresión tras la muerte de sus padres. Obtuvo una cantidad más que decente y varios establecimientos diferentes. Por ejemplo, ahora Alena tenía a su disposición 2 tiendas de moda, una boutique de zapatos, un punto de venta, una isla en un hipermercado de accesorios de vestir, una pequeña imprenta de tarjetas de presentación y publicidad exterior. Y también una pequeña perfumería propiedad de sus padres, adquirida literalmente 6 meses antes de su muerte y aún no había logrado gastar adecuadamente la riqueza. Era considerable, pero todo esto aún debía hacerse correctamente. Para aprovechar el trágico incidente, Alena soñaba con empezar a trabajar en su propio café y trasladarse a un departamento de tiempo completo en la universidad. Ahora ha decidido involucrarse de cerca en el negocio de sus padres y en su propio establecimiento de comida, quedándose en el departamento de correspondencia de la universidad. Alena estaba muy feliz por eso, para que mudarse a otro lugar sí podía combinar todas las cosas que necesitaba, además de tener tiempo para ella misma. Ahora que no preveía nada extra, minutos, y Alena se puso a trabajar, arremangándose primero. Primero llenaste todos los documentos necesarios y comenzaste a preparar tu propio café. Al principio no era necesario que fuera algo grandioso, la niña quería limitarse a algo acogedor y sencillo, comida casera y algunas delicias culinarias, menú, y el segundo paso de la niña fue firmar un nuevo acuerdo con el gerente que durante su vida dirigió el negocio de sus padres y se encargó de muchos trámites tediosos. Según el documento firmado, el porcentaje de deducciones de las ganancias empresariales a su favor aumentó, pero también tenía una serie de responsabilidades. Ahora también Alna era nueva, se reservaba el derecho de controlar y veta para cualquiera de sus decisiones. Aunque la niña confiaba esencialmente en este hombre, poco a poco el terrible dolor que se instaló en su interior el día de la noticia de la muerte de sus padres. Las preocupaciones por los negocios no podían eclipsarla, poco a poco dejaron los ojos y el alma de Alena llenos de constante empleo y participación en algo grande, incluso grandioso. Simplemente no había tiempo para debilitarse y llorar antes de abrir su café allí. Fue menos. Quedaba más de un mes y el trabajo nunca terminaba. Alena todavía vivía en el mismo. Un pequeño apartamento que una vez le regalaron sus padres. Claro,
Podría haberse mudado al gran apartamento de 3 habitaciones en el que vivió cuando era niña, o a uno de esos que sus padres heredaron de sus abuelas, pero Alena. Ella no quería nada de eso. La chica se sentía bastante cómoda donde todo le resulta familiar y en estas mansiones sabía que con seguridad todo le recordaría su pérdida y no habría lugar para la diversión. La apertura del café. Fue divertido. Y con pompa, aunque Alena no planeó esto inicialmente, el establishment rápidamente tomó el control. Su nicho de establecimientos atmosféricos exclusivos en la ciudad y pronto los administradores informaron a Alena que por las tardes y los fines de semana los asientos estaban llenos. Este fue el primer éxito de la niña en el restaurante Niva del dueño del restaurante. Alena se compró un coche pequeño, pero bastante rápido, al que, en un ataque de infantilismo, le dio un toque. Nadie sabía el nombre Pique Prim porque Alna Igorevna, estricta y controlada, le puso ese nombre a su coche, ni siquiera la propia Alena. Lo sabía, pero en conversaciones con compañeros aparecían de vez en cuando las frases tienes que parar en una gasolinera. El Lucio no sabe funcionar con vapor o algo golpea bajo el capó del Lucio necesita que lo lleven al servicio alguien lo tomó como normal alguien le puso una sonrisa educada en la cara pero de alguna manera todos estuvieron de acuerdo en una cosa Alena una extraordinaria la personalidad de la niña vivía en la carretera, pasó por todos los establecimientos que antes pertenecían a sus padres, luego fue a su café, luego fue a negociar con los proveedores de productos químicos para el hogar y otras cosas. Alna y se olvidó cuando estaba completamente descansada, de alguna manera había no es tiempo para eso, ella estuvo ahí todo el tiempo. En movimiento, las pocas novias que permanecieron en momentos infelices pronto se casaron y tuvieron hijos, y Alena pospuso deliberadamente la solución de este problema. No podía imaginar a nadie a su lado excepto al mismo compañero de clase Vlad, pero él no estaba completamente interesado en ella. Una vez que se vieron años después de graduarse, en una reunión dedicada al aniversario de graduación de la escuela, Vlad estaba alegre, en forma y todavía guapo, hablaba solo, pero también jugaba mucho cuando era adolescente. A Alena le costó mucho esfuerzo. Quita tus ojos de él sí, como es realmente, porque no ha podido olvidarlo durante tantos años. Al llegar a casa, Alena se arrojó boca abajo en la cama y lloró mucho, poniéndose rímel, mejillas y ropa de cama cara, porque todo se ve exactamente así. Porque no es interesante para la única persona que le gustaría ver a su lado por un tiempo, un vaso de jugo de naranja recién exprimido y pensé que mamá enseñó que hay que buscar algo bueno en todo, que es bueno en tal situación y muchas cosas en realidad, al menos el hecho de que Vlad no esté interesado en su dinero y oportunidades porque sería doblemente ofensivo comenzar con él y pensar que la felicidad está cerca y de repente comprender en un momento que lo único que necesita son finanzas. Sería peor aún, si Vlad comenzara a salir con ella por lástima de que nadie la necesitara así, sería amargo y repugnante cada vez pensar que esta persona está a su lado no porque la ama, sino porque se arrepiente. Tanta felicidad necesaria después de finalmente inventar Alna dio un paso fatídico hacia decisión de dejar de sufrir por alguien que no sufre por ella, dejar de atormentar y pensar en cómo la trata Vlad. Alena no está acostumbrada a dejar las cosas en un segundo plano, sin sus padres. Su propio negocio de inmigración, apenas abriendo los ojos y estirando dulcemente a Alena, inmediatamente comenzó a implementar el plan para ser feliz. De hecho, Alena no necesitaba cambiar radicalmente nada en su estilo de vida. Chica alegre. Fue justo después de ese desafortunado hombre. Visita al colegio en la reunión de antiguos alumnos se permitió ser feliz y al parecer eso era lo único que necesitaba para empezar a llevar una vida realmente plena e interesante. A Alena siempre le gustó la variedad y la aventura cuando aún vivía con sus padres, la niña, logró visitar varios países del mundo y ver mucho de lo que sus compatriotas solo veían por televisión. Y ahora la niña volvió a su afición. Pidió billetes para uno de los países famosos por sus excelentes vacaciones en la playa e inmediatamente empezó a hacerlo. Empacar su maleta.
La propia Elena no se dio cuenta de cómo su estado de ánimo de alegre y optimista se convirtió en soñador y romántico. Tal vez fue allí, en las arenas blancas, donde conocería al mejor y más maravilloso chico del mundo, mientras Mikhail simplemente comprobaba si lo había olvidado. Nada en el apartamento que ahora pertenecía enteramente a Mach, no lo digas bien. Se casó con una joven y bella neorrealista, que tal persona volvió la cabeza a su ya no joven padre. KHRYCH lo hace sin pensar. Él redactó un acta de donación para su apartamento. Lo único que le quedaba, es simplemente incomprensible para mí cómo pudo hacerle esto a su propio hijo, y nada vaciló dentro de él. Que dejaría este mundo tan repentinamente, o soñó que viviría con su hada. Todavía tiene años, pero pase, lo que pasó ahora. Mikhail no tiene un techo sobre su cabeza, aunque, estrictamente hablando, lo sería. Se puede insistir en que al firmar el acta de donación el padre no se dio cuenta de lo que hacía, pero eso ya es inútil. Ciertamente la madrastra previó esta posibilidad y se ocupó de ella. La infección inteligente hizo que fuera aún más ofensivo ceder ante ella, pero Mikhail empacó sus cosas, metió sus últimas pertenencias en una maleta y salió del apartamento donde pasó su infancia. Ahora el hombre tenía que alquilar un apartamento o una habitación en un apartamento comunitario para tener un techo sobre su cabeza. Aunque no todo es tan sombrío. El padre, al parecer, no esperaba que lo hiciera. Muriendo de un infarto este fin de semana, le compré un regalo de cumpleaños por adelantado: un paseo por la playa donde todo está incluido y donde las palmeras curvan sus verde, cortado en la arena, así que lo único que le quedaba ahora era buscar un lugar donde guardar sus cosas durante días y noches e irse de vacaciones. Eso es algo que ella nunca le quitaría. Despegó del suelo. Elena se relajó como siempre y pensó en lo que podía hacer. De alguna manera no quería escuchar música, pero no pensó en llevar un libro al pasillo. Tienes que descansar, solo descansa por Elena. Esto es algo nuevo. Durante mucho tiempo ha vivido como si no fuera para ella, sino para otra persona, pero ahora ha llegado el momento de dar. Presta atención a su amado. Ella comerá solo el sabor del plato, nadará en los lagos azules, disfrutará del sonido de una cascada y observará peces de colores jugando en las aguas cristalinas. Piso, donde estaría sin él, en una maleta cuidadosamente empaquetada en película y entregada en compartimiento de equipaje. Voló con ella al resort, vestidos frívolos y vestidos de verano frívolos que Alna normalmente no se permitía usar en la oficina, pero ahora nada le impide, combinando con el último grito de la playa. Fashion Mikhail también voló en el mismo avión, pero sus pensamientos no eran tan optimistas. Se sintió en el pleno sentido de la palabra califa durante una hora, y una situación tan precaria preocupó al hombre. ¿Qué haría cuando regresara de vacaciones, donde vivir con quien trabajar era su profesión? Pero no tenía experiencia en esto, porque recientemente el joven recibió un diploma. Bueno, Mikhail se enfrentó a muchas preguntas desagradables y no le gustó. El joven suspiró al pensar que entre sus penas no había nadie. Lo que realmente debería ocupar su pensamiento y su corazón: su padre ha muerto y él está hablando de dónde y para quién va a trabajar. Es curioso si viaja en un paquete turístico comprado con el dinero de su padre. Quizás eso fue lo último que compró en su vida, y está triste por el hecho de que después de regresar tendrá que cuidar de su vida solo. Sobre todo Mikhail se sintió ofendido por su padre por redactar una escritura de donación para el apartamento en lugar de simplemente hacer un testamento. Misa, entendí, por supuesto, que era demasiado pronto. O no será demasiado tarde, pero vivía bajo la ilusión de que tendría un techo sobre su cabeza, cambiaría el apartamento de 3 habitaciones con su joven madrastra. Y aquí tienes un apartamento de una habitación para cada uno de usted y la madrastra. No dijeron palabra ni insinuaron que ella ya le había pedido una escritura de donación a su padre. Lograron enterrarlos. Entonces ella inmediatamente presentó el documento y le dijo que se fuera. Qué pena, si lo había sabido antes, no le habría hablado así. Ella, y ahora no hay nada que puedas hacer, solo adaptarte. Estrictamente hablando, a Misa no le gustaba trabajar. Se convenció a sí mismo de esto. Hasta ahora simplemente no tenía nada que hacer.
adecuado, pero en el fondo de su alma entendía perfectamente que era un verdadero holgazán y en general no podía hacer nada en el instituto. De alguna manera estudió en la escuela pedagógica, quien se rió, pero no tenía prisa por conseguir un trabajo. Y solo lo hizo porque su padre se mudó y lo obligó a hacerlo. Así que ahora recibió una educación general, una escuela donde enseñará a la generación más joven razonable, buena y eterna y con el salario de uno. Joven maestro sí, sin su propia casa, probablemente no será más que un novio apasionado para chicas hermosas y bien arregladas. Una chica normal ni siquiera se acercaría a él en estas condiciones, por lo que estos días en el resort, cuando comience a relajarse al máximo en el papá pagado por el difunto, probablemente serán los últimos en mucho tiempo. Si no para siempre, y eso significa que debería relajarse con estilo para recordar a la chica que estaba sentada en una silla al otro lado del pasillo. Mikhail inmediatamente notó que ella era atractiva, muy simple y brillante, e inmediatamente quedó claro que no era genial. Pero que a nuestro hombre lo llamaron por su edad o un poco. La menor es toda tan amable y pura, quien la cuide tendrá suerte. Inmediatamente se nota que es una chica decente y de buenos modales, y si este pensamiento nació en la cabeza de Misa, pero hasta el final. Después del vuelo, el hombre específicamente no se permitió pensar en este tema. Bueno, el mundial, piensa, ¿para qué ligar con esta chica si en días todo lo que tiene desaparecerá, se convertirá en polvo, se evaporará y nada desaparecerá? Si lo dejan, él será un mendigo y esta belleza, por lo tanto, no tiene ningún interés. ¿Por qué necesita un hombre en el que se convertirá en las próximas 3 décadas? Distribuya su salario el día de pago para que tenga suficiente para comprar un par de zapatos una vez al año. Sí, pague la deuda de servicios públicos del mes pasado, no existe tal necesidad. Misa ha visto suficientes chicas, por lo que no tenía dudas de que habría alguien que le ayudara. Si golpeara a esta belleza, ella no se ofendería en el aeropuerto. Alena y Misa de alguna manera accidentalmente subieron primero al mismo autobús y luego, por casualidad, en el mismo hotel. Mikhail miró estas coincidencias y se sorprendió si realmente estaba ganando oportunidad de intentar hacer su vida, al menos durante estos días, así. Cualquier cosa que él quiera, entonces, por supuesto, ella lo ahuyentará como a un perro sarnoso. Pero ahora, ¿qué le impide organizar una última fiesta real? Mientras tanto, Alena no encontró coincidencias. Habitación, la chica fue inmediatamente a darse una ducha, revisó rápidamente sus mensajeros, respondió breve y contenida al mensaje más importante del gerente y, con una toalla y protector solar, corrió hacia la playa que tenía delante. Maravillosos días llenos de mar, el sol y el romance la esperaban. Dado que el carruaje pronto se convertirá en una calabaza, entonces necesitamos tiempo para encantar a la bella y debemos comenzar ahora mismo, mientras alguien todavía se queda sin un amigo, sin padres. ¿Qué clase de señorita es tan valiente? Solo esta noche tuvo que descubrirlo. Que Mikhail tenía bastante experiencia en todo en cuanto a las relaciones con el sexo débil, por lo tanto, no le resultó difícil conocer y comenzar una relación con Alena. No es que el joven fuera simplemente la encarnación del sueño de una niña, pero aún así no lo era. Es posible permanecer solo durante todo el periodo de vacaciones. Aceptó el noviazgo de un joven emprendedor, primero con cautela, y luego con el corazón abierto. Misa rápidamente se dio cuenta de que para su nuevo amigo esta relación con un hombre era la primera, a quien encontraba todos los días en el desayuno. Y también notó que la niña era muy rica, o podría decirse, muy rica, y Mikhail sabía evaluar a mujeres de todas las edades. Y las buenas formas, los buenos accesorios y los zapatos caros y de alta calidad delataban a la niña como una dama que no estaba acostumbrada a ahorrar en su apariencia. Y como se presentó sin mucho patetismo, Misa concluyó correctamente que Alena no se jacta de su riqueza y usándola como ariete no planea unirse a la alta sociedad, pero ahora Mikhail tiene muchos planes para la niña. Si antes pensaba que se divertiría con ella hasta el final de las vacaciones y extendería las vacaciones. Conocido por ahorrar a toda costa porque la niña no llega
El hecho de que no sea sencillo y además tenga un carácter modesto, confiado y tranquilo es solo carta blanca para todo lo relacionado con un bebé así y Misa comenzó a actuar como un pretendiente y seductor experimentado. Simplemente se ofreció para acompañar a Lena durante su estancia en la playa o en el tren durante sus excursiones. Versus aparecía cada vez más juntos en un restaurante para cenar. Misa y Alna paseaban de la mano por el terraplén de Priboy o disfrutaban degustando comida local de la calle en pequeños restaurantes que vendieron su comida en abundancia. Un simple producto en el vertedero, de una forma u otra, Amisa logró su objetivo y se enamoró de él. El hombre no pudo evitar torcer su corazón y decir que ese sentimiento era completamente mutuo, pero cierta simpatía por eso mismo. Y en su alma nació una niña decidida. Y cómo pasar por estos tesoros que parecían flotar en las manos del conquistador de corazones por la noche, cerrando las puertas del dormitorio por la noche y acostándose, Alena mentalmente comparó a Mikhail y Vlad, a quien todavía olvidan y expulsan de sus corazones, exteriormente ambos. Los hombres parecían un poco similares, pero internamente Misa era más suave, más flexible, asertiva y más cariñosa. No sabía cómo formular correctamente lo que sentía al respecto. Si Mikhail podía compararse con un tranquilo remanso, entonces Vladik es un furioso mar donde cada ola amenaza con romper en pedazos un hierro que corría el riesgo de irse en tal tormenta. Debe creer en sí misma con tal barco y compararlo porque simplemente no sentía la fuerza interior para seguir esperando a Vlad cuando él estaba aquí. Mikhail, si junto a Lena hubiera un asesor sabio y experimentado, seguramente le habría aconsejado a la niña que no hiciera planes para el futuro con Misa, porque los romances de vacaciones deberían terminar allí en los centros turísticos y no reponerse en las calles de la ciudad, sino no había absolutamente nadie que aconsejara a la chica y a Lena sin saberlo. Profundizando cada vez más al quinto día de conocerse, Misa se atrevió a besar a Lena con un beso tranquilo, calmado, casi fraternal. Apenas tocó sus labios, la chica no resistió. Desde su abrazo no expresó de ninguna manera su desacuerdo con sus acciones. Misa se elogió mentalmente por no apresurar las cosas e inmediatamente se ofreció a llevar a la niña a su habitación antes de acostarse. Alena recordó durante mucho tiempo cómo era exactamente la noche, el sur. La luna llena flotaba sobre las olas del mar y él, en la imagen de Misa, ahora mezclaba para ella todas las virtudes que normalmente se pueden encontrar en un hombre. El corazón de una joven latía con un verdadero claqué, y en su alma era como si la marcha que Mendelssohn tocaba en el matrimonio. Nunca Alena en sus sueños no miró tan lejos, simplemente nunca vio a nadie a su lado excepto a Vlad. Y este pájaro libre obviamente no tendría prisa por visitar el pueblo. La niña se acostumbró a la idea de que podía vivir sin él, pero ahora, después de ella y Misa estaba como pareja, ella también quería insoportablemente ser novia, de modo que, como todos los demás, hay un vestido blanco, un velo en la cabeza, una limusina blanca como la nieve y muchos invitados entusiastas, y para que junto a él es la persona más querida y maravillosa con quien de la mano durante toda la vida hasta lo más profundo. En la vejez, ahora Alena ni siquiera entendía cuán lejos estaban sus sueños de la realidad. La niña no tenía idea de que incluso en las mejores circunstancias pasaría mucho tiempo antes de que pudiera tener confianza en su elegido, pero su corazón, como dicen, no se puede ordenar, y por eso Alena ahora estaba acostada en su habitación y soñaba y soñaba. Misa también soñaba, pero sus sueños ni siquiera se acercaban a lo que pensaba Alena. Ya se dio cuenta de que en la persona de esta chica habría dado con una verdadera mina de oro si hubiera logrado tirar basura con pesar y con un pretexto plausible. Si pide vivir con ella, todos sus problemas se resolverán en mucho tiempo. Y luego veremos a dónde lo lleva la curva. No puede ser que esté al final de este largo viaje. Mala suerte. Mikhail planeaba darle a Lena información sobre el poco a poco. Sí, y también tendrá que ganarse la simpatía de la chica en pequeñas dosis, una tras otra. Lo principal es no apresurarse para no confundirse. Un chico de playa corriente que solo sueña con estar con alguien, no, aquí hay que actuar más sutilmente y aparecer
Imperceptiblemente déjala ofrecerle ayuda y él recordará un poco más un día antes del final del viaje de Garidui para hablar en sueños sobre lo doloroso. De niño tenía unos años, se quedó sin madre y comenzó a vivir solo con su padre. Era un niño tardío y por eso lo quería, y como lo demostró el tiempo, Misenka siguió siendo amado y el único hijo en su vida. Debido a que la diferencia de edad de los recién casados dio lugar a malos pensamientos, a su padre le encantaba vivir bellamente, pero su edad de jubilación se hizo sentir. Primero vendieron la casa de campo, luego el auto, luego un pequeño departamento de una habitación, pero Misa sabía que todos vivían juntos en un apartamento grande y luminoso de 3 habitaciones que su padre compró cuando cumplió años para integrar a todos en el negocio, que era simplemente imposible dirigirlos realmente después de eso, pero papá estaba tan feliz como un niño e igualmente ingenuo, incluso con el tiempo no recuperó la sobriedad de su difunto amor, cuando su anciano padre de repente, en medio de una salud aparentemente perfecta, sufrió un infarto de miocardio. Una desagradable sorpresa aguardaba a su único hijo. El apartamento para el que contaba con una participación no estaba incluido, la herencia porque ya había sido donada a su madrastra. Al enterarse de esto, recogió sus cosas e hizo lo último que le quedaba por hacer: volar hasta aquí para recordar a su padre en un ambiente de felicidad y alegría que aún conservaba Mikhail. ¿A dónde volver? Por supuesto que Alena no pudo pasar por alto a un director tan talentoso. Sin embargo, fue un soborno porque era completamente cierto, excepto por un solo momento. Misa voló aquí no para recordar a su padre, sino para vivir una vida hermosa y respetable. Pero no consideró necesario contarle a Alena estas bagatelas: la foto. La idea de un huérfano infeliz y perseguido por todos debería estar firmemente arraigada en la cabeza de la joven antes de saber cómo pasará a la última y más decisiva etapa de la conquista, pero para su sorpresa, Alena hizo este trabajo por él. A la mañana siguiente, sin incluso teniendo tiempo de saludar al joven, comenzó a trazar su plan inteligentemente. Ela poderia morar com ela por muito tempo. Há muito planejaba-se mudar para o apartamento que seus pais lhe deixaram, e ela poderia facilmente deixá-lo entrar no estúdio onde mora agora. Na verdade, ela ofereceu a Mike a oportunidade de resolver seus problemas una vez para siempre. Tendrá que luchar por cada centavo para poder pagar una habitación alquilada y ahora una pareja enamorada. Alena estaba feliz. Literalmente flotaba sobre el suelo y no podía imaginar la vida sin Misa. La niña se alegró de la oportunidad de hacer vida. Su amado es al menos un poco mejor, más brillante y más hermoso que antes de ella. Le pareció que con su amor ilimitado y su notable confianza le mostraría a Misa que todavía había personas en el mundo que eran dignas de él. Y el joven, mientras pensaba febrilmente en la cuestión de cómo consolidar un éxito tan fenomenal en los primeros meses después de regresar de los países cálidos, Alena no solo le proporcionó vivienda, sino que también lo ayudó con un excelente trabajo. La niña le consiguió un trabajo como administradora en su café, y a pesar de que en el negocio de la restauración Mikhail no entendió nada en absoluto, todavía hizo todo lo posible para demostrar su valía ante Alena. Y en casa también demostró todo el tiempo que estaba profundamente enamorado de ella, aunque, para ser honesto, el entusiasmo del estúpido cachorro lo era. Ya está empezando a aburrirse para él exactamente hasta el momento en que Alena lo decepciona, y para retrasar este momento lo más posible y también vincular a Alena consigo mismo de todas las formas posibles, Mikhail tomó una decisión que nunca tomaría. ¿No lo habría hecho en otras circunstancias? La propuesta de matrimonio es incondicional. Alena estaba increíblemente feliz de que su amado también estuviera enamorado de ella. Amor mutuo y felicidad en el matrimonio, que podría ser más maravilloso en este mundo. Ella comenzó a preparar la boda sin falta, consultando a Misa en todo, pero aquí fue como si se hubiera topado con una pared en blanco. El joven parecía indiferente a los asuntos del banquete o elegir la decoración del cortejo nupcial. Después de pensar un rato, Alena llegó a la conclusión de que esas cosas solo deprimen a los hombres y los contratan rápidamente. Wedding Planner, que prometió hacer todo por ellos y en el tiempo más razonable,
La niña quedó satisfecha con esto y nuevamente disfrutó del cariño en los brazos de su amado Mikhail. Entendió que necesitaba atar a Alena a sí mismo tanto como fuera posible. Y comenzó a insistir en que inmediatamente después de la boda necesitaba pensar en su hijo. El hombre contó de manera convincente como toda su vida solo soñó con ser padre, que Alena le creyó casi de inmediato, pero afortunadamente para ella, aquí la niña decidió simplemente prioriza tu opinión. Unos momentos fundamentales para Alena, vivió toda su vida con el sueño de abrir su propio restaurante y su desarrollo. Por eso, en los próximos años, ella no quiso cambiar su realidad tan drásticamente y Misa tuvo que dar un paso atrás. No era de su interés y el hombre entendió que necesitaba esperar un poco y proponer nuevamente un acuerdo con el campamento en materia de procreación. La boda de Alena y Mikhail se desarrolló como en un cuento de hadas al más alto nivel, no decepcionó ni mintió, todo fue realmente genial si tan solo los padres de Alena vivieron para ver este feliz momento, les habría gustado tal celebración. Sin embargo, ahora, en lugar de ellos, la propia Alna se regocijaba con todas sus fuerzas y no imaginaba qué clase de cerdo se iría el que hoy se convirtió en su esposo oficial. Para vestirla detrás de toda esta preboda y que sin duda la hacía feliz. Inmediatamente después de la boda, los recién casados volaron a Milán para su luna de miel. Alena vivió esta nueva vida con placer, incluso respirando como si Misa le agradara de una manera nueva. Y cada día que vivía después de regresar de vacaciones ella asumí el desarrollo del negocio con mayor entusiasmo porque sentí en mí posibilidades sin precedentes y un verdadero impulso emocional. Sin embargo, eso no se puede decir de Mikhail. Por supuesto, el joven no era tonto y entendió que se había rendido. Una carta de oro, pero al mismo tiempo, la precariedad de su nueva posición solo valía la pena atemperarla con orgullo y Alena, que es autosuficiente en principio, entiende que no la quiere en absoluto, y si no la quiere, él la amará. Entonces usa correctamente este hecho desafortunado y debería haber permanecido en secreto. Es más fácil si tienes dinero, tienes un trabajo, tienes un techo sobre tu cabeza, te expresas de alguna manera y lo superas de una vez, porque Alena todavía no sabe leer los pensamientos, pero aún así Mikhail vio eso a veces. Sus verdaderas emociones, a pesar del cuidadoso entrenamiento y los escrupulosos intentos de aprender a relacionarse con los demás, los leales se rompen exteriormente. Por ejemplo, él fácilmente podría decirle algo duro si por alguna razón ella no quisiera actuar como él quería, por supuesto. Luego se disculpó, ella lo besó perpleja, incluso preguntó ofendida, mirando directamente a Misa. Dime Mikhail, ¿quieres ser ahora feliz? ¿Qué quieres feliz? Claro y feliz, solo estoy a tu lado. Misa acercó a Alena hacia él y la besó suavemente en la parte superior de la cabeza, pero el pánico reinó. El alma del joven que ella realmente significaba felicidad ahora para Misa. El joven estaba tan acostumbrado a tener a Alena a su lado que tenía su propio auto, que vivía en condiciones de lujo, que tenía muchas personas bajo su mando, e incluso profesionales en este campo, a diferencia de él, que no imaginaba. No hay otra vida para Alena, la tomará con los dientes y no la dejará ir a ningún lado ni siquiera a costa de su propia vida. Las personas inteligentes no dejan que este premio se les escape de las manos, pero las emociones el tiempo es arriba, él no podrá controlarlos entre estos años y el negocio. El imperio de Ana creció gradualmente y Prisia Yuate e incluso Sama que ya puede sí. La idea de que Sika y Estonina tomó una planificación completa, los detalles serán este establecimiento donde estará ubicado en el mundial. Las hojas será lo más destacado. Misa, sin embargo, vivió a lo grande para su propio placer y para nada. Se negó, dominó la ciencia, la feliz ilusión de que no podría vivir sin ella, pero hace relativamente poco tiempo, Mikhail tenía un secreto. No era solo un secreto, sino un secreto con S mayúscula, porque su publicación amenazaba con destruir el conjunto mundo que Misa construyó con tanto cuidado. Se trataba del hecho de que a una edad temprana el hombre comenzó a salir con su amante. Todo comenzó como por accidente y luego se convirtió en un torbellino de pasión y una tormenta de emociones.
El nombre de la niña era Natalia y ella vinieron a conquistar la capital de la aldea profunda de Misa y él mismo no podía entender por qué estaba tan. Los halagos de Natalia y lo que es realmente mejor que él, las chicas externas eran completamente diferentes y Natalia era de piel oscura, tenía una frente alta y clara, ojos expresivos, labios deliciosos, se pintaba los ojos constantemente y sus labios carnosos no podían ni siquiera ser analizado. Misa inmediatamente quiso besarlos, el hombre solo quería a esta chica y para estar con ella se arriesgó, entendía perfectamente sus perspectivas y Allen se enteraba de su relación. Con toda su alma y cuerpo luchó por Natalia y nunca se sintió tan bien con nadie, tan tranquilo y tan libremente como junto a ella. Misa se enamoró como un niño y se dedicó a ella para tener al menos una hora para reunirse con Novon Gadi. Tomó cualquier riesgo y cualquier aventura. Supuestamente vino por motivos comerciales urgentes, se reunió con un viejo amigo, negoció con proveedores que no respetaron el horario de la reunión, etcétera, etcétera. El alma del hombre ardía como fuego al pensar que su esposa podía adivinarlo todo, pero ¿de qué valía ese riesgo en comparación con la oportunidad de tocar unos labios suaves? Su amante y pasar al menos un poco de tiempo con ella, por supuesto. Misa estaba preocupada por el hecho de que todavía no poseía nada del imperio de Anna, de hecho, ahora no estaba en la posición de ninguno de sus empleados y el único diferencia, era que él, como su marido, también tenía acceso al cuerpo de Alena, en otros aspectos todos eran iguales. Sí, conducía un coche que era de Alena, vivía en su apartamento, pero no podía reclamar nada. Al comienzo del matrimonio, ya planteó cuidadosamente este tema y Alena, cegada por su amor, estaba lista para redactar documentos para que él tuviera el derecho al menos algo, pero el gerente la detuvo a tiempo. Él, como persona experimentada, vio los riesgos aquí y le informó a la joven que era mejor no desperdiciar la propiedad, dejar que todo quedara como está y su marido, dado que él es su esposo y, por lo tanto, tendrá derecho a usar todo esto. Mikhail estaba increíblemente enojado por esto. Ingenioso y clarividente con ira, ya estaba claro que cualquier intento de obtener algo de Alena en términos de propiedad sería reprimido por la mano dura de un abogado experimentado y, por lo tanto, no había necesidad ni de soñar con tal cosa, podría haberles advertido. Ambos y por lo tanto deberían haberse sentado en silencio, esperando en silencio el momento adecuado. Sí, y a Natasa también, por razones obvias, también le gustaría ver a su amante más rico, le gustan sus suaves caricias en sus hombros una y otra vez. Extorsionar al sol con millones aunque con tu mente seguramente lo habrías logrado, pero ¿qué puedes hacer contigo? Ya que eres tan mediocre. Misa, ni siquiera pensó en ofenderse con Natasa, aunque debería haber entendido que él. La mujer tenía razón, pero ¿cómo puede obligar a Alena a firmar documentos? Sí, incluso una escritura de donación a su nombre, sin pasar por su domesticado Cerbero. Natasa vino al rescate, no hay otra salida, solo una escritura de donación, solo necesitamos una escritura de donación, y no hay otra opción para nosotros, y de ahí tenemos manos amables, contrariamente a todas las reglas de matemáticas, y un día incluso tuvo una idea equivocada, no lo hizo, pero decidió algo que lo haría rico para siempre y también se liberará de Alena para siempre y luego podrá pedirle a Natalia que se case con él. Por supuesto, es tan simple que no lo pensó de inmediato, solo necesita deshacerse de su esposa, es decir, matar, él es el único heredero entonces, manso. Cerberus, él saldrá primero del trabajo. Bueno, todas las simpáticas examas de casa que lo siguieron estaban perfectamente presentes, por supuesto, y había un riesgo considerable en ese sentido, es más, el riesgo era enorme, pero la OTAN también es un riesgo, lo que significa que es necesario pensarlo todo detenidamente para que parezca un accidente real. Mikhail comenzó a pensar en su plan y, en términos generales, estuvo listo después de semanas, por supuesto. Aspereza, pero en general el plan estaba listo y en opinión de Misa era bueno, simplemente perfecto, solo faltaba una opinión del exterior,
El hombre decidió compartir sus pensamientos sobre este tema con su amante e inmediatamente recibió su cálida aprobación. Apoyado en besos y abrazos no menos cálidos, inspirado por este para lograr sus hazañas, Mikhail comenzó a preparar en secreto el crimen. Todo tenía que salir bien. El hombre sabía que su esposa había soñado toda su vida con viajar en un yate, y no un yate cualquiera, sino un velero. Es hora de hacer realidad su deseo. Además, se acerca el cumpleaños de Alenín. ¡Qué regalo tan maravilloso! Así que alquiló un yate de vela, solicitó el servicio allí y advirtió al personal con anticipación que a él y a su esposa les gustaría estar solos en su camarote después de celebración. Todos los que entendieron sonrieron al hombre y le expresaron su comprensión ya que todo salió según lo planeado en el día señalado. Misa. Después de escuchar un montón de seguridades de Ana de que este era el mejor regalo con el que podía contar, lo llevó al yate. Y el viaje comenzó mientras. Ya estaba claro que Misa no dejó de beber copa tras copa en honor al cumpleaños de su esposa y no se olvidó de servirle champán a Elena porque la joven no estaba acostumbrada a beber tanto alcohol. Un vaso, luego un segundo, pronto oscureció y quedó claro que podíamos empezar. En la segunda parte del plan, ya en la cabina, Misa puso un vaso de líquido espumoso en las manos de su esposa y le pidió que bebiera su contenido, supuestamente para el dolor de cabeza por resaca. De hecho, entre otras cosas, un fuerte es. Una pastilla para dormir de acción rápida con alcohol sería una prisa. Pero solo funcionó a favor de Misa. Según su plan, se suponía que Elena estaría en estado de confusión cuando llegara la medianoche y la joven estuviera profundamente dormida. Procedió con gran expectación, escuchó a su esposa respirar y luego simplemente la levantó como cul con harina y empujó el cuerpo por la portilla. La cabaña bajó al agua y casi al nivel del Ter porque el cuerpo de Ana entró en la ola. Casi sin salpicaduras, dejando la portilla abierta, Misa inmediatamente tomó un potente pastillas para dormir y se fue a la cama. El cálculo del hombre era simple: el yate está lejos de la orilla. No solo la esposa se encuentra en un estado de fuerte intoxicación por alcohol, sino también bajo la influencia de fuertes pastillas para dormir, lo cual es poco probable que pueda hacer, poder recuperar el sentido y no ahogarse en las aguas turbulentas, y esto ayudará hasta la mañana, cuando florezca y al menos de alguna manera puedas encontrar tu camino en el agua. No durará y la baja temperatura del agua desaparecerá. Ciertamente también hace su trabajo. Misa durmió mucho tiempo hasta el mediodía e inmediatamente hizo un escándalo cuando se despertó y, hasta donde él sabía, no encontró a su esposa. Nombraron al capitán del yate, a la guardia costera y a la policía. El caso fue investigado seriamente, la tripulación fue detenida e interrogada, se tomaron huellas dactilares de todas partes. La investigación llegó a la conclusión de que Anna Igorevna solo quería respirar aire fresco del vigilante y accidentalmente se inclinó hacia un lado y cayó al agua. No había evidencia de la participación de su esposo, que estaba sin UTSEV. Esta formulación fue posible gracias a que Misa tuvo una conversación adecuada con el investigador y su financiero. Situación, le explicó al hombre que no quería publicidad y sospechas, sobre todo porque ya estaba estresado por la muerte de su esposa. Natasa simplemente estaba feliz, ahora finalmente tenía la oportunidad de convertirse en la esposa de un hombre rico que estaba enamorado de ella, solo que el propio Misa no era así. Optimista, todas sus cartas fueron mezcladas por ese gerente corrosivo y repugnante. En primer lugar, aunque ya estaba despedido, interfirió activamente en todo, metió mano en todo y acudió personalmente a la policía, y en segundo lugar, por instigación suya, el reconocimiento de Elena asesinada por Misa quedó estancada y comenzó a figurar como desaparecida. Esto significa que Mikhail no pudo poner su pata en su capital. Esto no le impidió gastar su placer en su gato personal, guardado en una caja fuerte, por lo que era conocido, por supuesto, pero no fue por eso que moralizó sus manos. Con el asesinato para obtener acceso a esta cantidad relativamente pequeña de dinero, finalmente el gerente creyó tanto en el rápido regreso del propietario que incluso después de ser despedido, continuó supervisando formalmente los preparativos para la apertura del restaurante de sus sueños. Todo estaba casi listo,
Todos los contratos estaban cerrados y firmados y las entregas estaban en marcha. Tenía plena autoridad para detener esta agitada actividad y, por lo tanto, era impotente. Observé el proceso de construcción del restaurante. Bueno, nada tampoco. Nuestra voluntad reaccionó con calma ante esta noticia, pero Misa no estaba de humor para risas y falta de paz. Solo quería deshacerse de todo lo relacionado con su ya fallecida esposa y el restaurante. Fue su último recuerdo, mientras que Anya tuvo suerte de que el tacto le funcionara como una forma aguda pero muy efectiva de considerar algo en la oscuridad. A su alrededor, pero ni siquiera veía las luces de navegación del yate, mientras el agua inundaba sus ojos y oídos, obligándola a inhalar convulsivamente y retener el aire en sus pulmones, buscando fuerzas. La joven se dio cuenta de que no podía. Duró mucho más cuando escuchó un ruido detrás de ella. Alna no podía creer lo que oía, pensó que ya comenzaba a tener alucinaciones moribundas, pero no, una mano fuerte de alguien la arrastró hacia el bote, luego se escucharon fuertes maldiciones y algo. Le salpicaron quemaduras en la boca. La niña solo quería expresar su desacuerdo con el hecho de que obligada a usar tal lavado, pero de repente se sintió tan cálida y tranquila y rápidamente cayó en el silencioso vacío blanco. La joven recuperó el sentido ya por la tarde. El sol brillaba a través de la ventana y en una habitación con muy modesta en los muebles estaba completamente sola, vestida con un pijama seco de gran tamaño. En la mesita de noche cerca de la cama había un desayuno sencillo, pero cuando se abrió la puerta y un hombre entró en la habitación, al principio Alena no podía entender quién era visible o real frente a ella. Y solo después de varios largos minutos se atrevió a susurrarle suavemente: Vlad, eres un hombre. Le contó a un ex colega cómo fue a pescar por la noche y escuchó un ruido silencioso en el costado de un yate cercano con las manos y aspirando aire ruidosamente. Él le corrió para ajudar a Liona, Nemo reconoció de inmediato, y cuando descubrió, ela ficou confusa, a menina também não entendeu o que fazer, seu primeiro pensamento foi ligar para o marido, mas vagas lembranças de a noite anterior não permitiu que ela fizesse eso. Misa la toma en brazos y la lleva hasta los ojos de buey. Misa la empuja allí, le duele mucho el muslo, pero empuja y empuja. Mikhail quería matarla. Al darse cuenta de esto, la joven literalmente voló y saltó en el acto. Este es un cambio mientras ella aceptaba su nueva posición como la esposa indeseable de una esposa devota. Mi esposo Vlad estuvo presente todo el tiempo. De vez en cuando miraba a la mujer, pero no decía ni hacía nada. Castígalo por ahogarse en la cama, iré allí y demostraré que él es el que está al acecho. Lo tiré y te dirá que tienes un trastorno mental y nadie te creerá. Lo lamentas, por supuesto, pero se ve fantástico. Lo recogió y lo arrojó por la ventana. Pensando en difamar a una persona y por eso lo pones en el artículo. No, Alionka, no es tan simple porque eso es lo que pienso, vive aquí por ahora y ya veremos allá. Veremos qué hacer con el tuyo. Marido, el tiempo mostrará lo que quiere y cuál es la culpa. Alena casi se atraganta con el té cuando lo escuchó de sus labios Alionka y fuimos nosotros quienes inspiramos tanta esperanza que... La niña automáticamente saludó a Vlad y continuó sentada en la cama. En realidad, trabajo en la policía, admitió el hombre después de una pausa, y pescar es mi pasatiempo, así que haremos todo lo mejor que podamos. Ni siquiera dudo de la policía. Incluso en tal situación, la niña al principio no pudo evitar reírse del "oh no", y de repente el policía Vlad sonrió amplia y encantadoramente. Tal hecho en mi biografía. Alena vivió con Vlad durante meses y cada uno de estos 60 días el hombre traía noticias de cómo estaba su marido. El consolador no era nada. Exteriormente, Misa no se parecía mucho a su infeliz marido. Vlad le informó a Alena sobre el despido de sus empleados y sobre el hecho de que este hombre ahora vive la Copa del Mundo sin negarse a sí mismo, después de un tiempo de la vida tan oculta de Alena. Vlad se acercó a ella felizmente. Hoy en la corte le pidieron a Mikhail que te reconociera como muerto, pero tu manager argumentó que solo eras una persona desaparecida. Recuerda que dije que necesitamos saber mucho sobre esta historia. Ahora sin Misa aliados, entonces definitivamente no es esa persona.
te defendió dolorosamente en el tribunal, creo que deberías establecer contacto con él. Misa lo despidió y él no se dará por vencido contigo. Prepararemos nuestro regreso triunfal. Solo sabía todo lo que estaba sucediendo en el campamento enemigo, pero también podía influir en todos ellos a través de un representante de confianza del mismo anciano que trabajaba con los padres de la niña, quien estaba increíblemente feliz de que la joven hubiera sobrevivido y con su ayuda ella estaba preparando su regreso al mundo de los vivos después de todo lo que Mikhail lo hizo. No debería haber habido piedad para él. Se adelantó el día de inauguración del nuevo restaurante, descuentos en bebidas y familia, concursos, fiestas y regalos. Claro, había mucha gente que quería participar en el divertirse y comer comida deliciosa, y toda esta gente se reunió hoy en la plaza frente al restaurante. Misa pensó que con Alena el problema ya estaba resuelto, y se resolvió como finalmente quería, pero por ahora todavía no puede contar con una completa victoria y posesión de todo su capital. Porque ella no es reconocida oficialmente como muerta. Pero es solo cuestión de tiempo, pero para él ha llegado un periodo de felicidad y nuevas oportunidades. Es una pena que su madrastra no lo vea hoy, se mordería los codos por la sensación de no valer nada con Natasa del brazo al final. ¿O qué significa parar de fingir que está inconsolable lo sol va y ficar alto en cuanto omen vestido como eterno caro fa su discurso festivo para a multidao sobre como su falecida esposa teria adorado este restaurante, como ella sonou comele, como ella se esforcó para eso. Perfección en todo lo relacionado con este establecimiento de restauración, luego se utilizaron tijeras especialmente preparadas. Cortó la cinta escarlata en la entrada de Runa, que estaba parada a su lado con un vestido elegante pero muy abierto, y se alejaron del periodo oficial y era tiempo de juegos, competencias y entretenimiento, y traté de imaginar qué haría el primero. Cuando finalmente, entonces tendrá derecho a seguirlo, casarse con Natasa, o pronto se irán de viaje alrededor del mundo, damas y caballeros, el super premio debajo de la cinta. ¿Rugió el artista quién ganará el billete de la suerte? Misa miró el número que tenía en la mano. También repartió, porque el sorteo era ya y estaba destinado a todos. Para su sorpresa, el número del premio principal le pertenecía. Pensando en la suerte que tenía, se acercó a una gran caja de tamaño humano atada con una cinta de terciopelo dorado, debajo. Ante el suspiro sin aliento del público, agarró el extremo de la cinta y tiró de ella. La cinta voló y detrás de ella la tapa de la caja se acercó a él. Alena, Misa, se cubrió la cara con las manos. No, no puedes, no estás muerta, ya te has ido, soy el maestro vete fantasma. Alna dio un paso hacia Misa. Y tembló histérico, te ahogé, tú te ahogaste, no, quieres quitarme lo que por derecho es mío, pero tú me ahogaste, dijo Alena con una suave sonrisa y Misa volvió a temblar, interfiriste en todo, es injusto para ti, pero no te quiero, estás muerta. El hombre intentó empujar a Alena con las manos, aún sin querer mirarla a los ojos, e inmediatamente en el escenario, bajo la multitud y lenguaje obsceno del propio Misa, apareció la policía, esposó al joven y se lo llevó antes de desaparecer en las entrañas de un coche policial con rejas en las ventanillas, lo arrojó. Su esposa le dio una última mirada en la que se mezclaban ira, odio, desconfianza y miedo. Natasa, que intentaba mezclarse con la multitud, también fue cuidadosamente invitada a algún lugar por gente vestida de civil y dijo lo suficiente para garantizar una conversación larga y triste. E incluso con tantos testigos que ahora sería difícil refutar, Vlad tampoco perdió el tiempo y reunió una buena base de evidencia que no permitiría que el potencial asesino escapara mientras el artista explicaba a los invitados reunidos lo que quería decir. Y Michael Alna es acusado del mundial. Sweet Side al contenedor, se convirtieron en tus primeros clientes, es pan comido en mi garganta, admitió la chica, apartando el vaso y el plato con el postre. Está bien, entonces vámonos a casa a comer, coincidió Vlad con ella, poniéndose de pie. Arriba, sí, desde su silla,
Espero que no te niegues a vivir conmigo ahora que todo lo que quieres es tuyo nuevamente. Alna lo miró y sonrió. Esta frase todavía esperaba esos mágicos sonidos de hierro. Vlad, soy un viejo soldado y no sé las palabras de amor que mencionó Vlad, pero luego cambió de opinión y cerró la boca con un beso. Te amo desde la escuela, pero... tenía tanto miedo de que me rechazaran que era más fácil ser un matón. Entonces, con respecto a la propuesta, se puede asumir que oficialmente es sí.